darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada La Revolución 4.0, un aliado o un enemigo para la seguridad y la salud. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta, la doctora Marla Castillo Moscarella. Ella es médica especialista en seguridad y salud en el trabajo, escritora y coautora de libros de investigación en neurociencias aplicadas a organizaciones. Doctora Marla, muy pero muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos los que están conectados, los aquí presentes. Es un placer poder acompañarlos en el día de hoy en este interesante tema de formación que ha programado Positiva para todos sus afiliados. La vida debe ser una continua educación. Wilmer, por favor, ayúdame con las preguntas para evaluar cómo están nuestros asistentes. Claro que sí, doctora. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta dice, el neurofeedback es una neurotecnología que se aplica para ver la actividad del sistema simpático. Esto es A, falso, o B, verdadero. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador le aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, un 33% de respuesta. B, verdadero, un 67%. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿en la inteligencia artificial los humanoides en un futuro tienen empatía o cognición social? Tenemos respuesta A, falso, o B, verdadero. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, falso, un 47% de respuesta, B, verdadero, un 53%.
Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra tercera pregunta: ¿la inteligencia artificial es una herramienta poderosa para el control de la accidentalidad? ¿Esto es A, falso, o B, verdadero? Igualmente 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Todos por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, falso, un 25% de respuesta. B, verdadero, un 75% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Marla. Bueno, muchas gracias a todos participado, Wilmer, por haberme ayudado con las preguntas. Vamos a continuar. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación donde vamos a hablar de las neurociencias cognitivas en la seguridad y la salud en el trabajo y los desafíos en la cuarta revolución. Desde las preguntas. Adelante, adelante. Esta es nuestra primera diapositiva. ¿Me escuchan, Wilmer? Muy bien. Las neurociencias cognitivas llegan como una rama de las neurociencias para apoyar la seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que hablamos de la neuroseguridad laboral. ¿En qué consiste la neuroseguridad laboral? En las neurociencias cognitivas que aplicamos a la seguridad en las organizaciones. Esto como un desafío de la cuarta revolución industrial. Hola, mi nombre es Máximo y tengo 10 años. Mi papá es muy entretenido. Me encanta que mi papá me diga princesa. Si mi papá no llegara a jugar más conmigo, me sentiría muy triste. Es una sensibilización, un inicio donde podemos reflexionar que detrás de cada uno de nuestros trabajadores o empleados o jefes o la que hace los tintos, siempre hay un niño que los espera en casa. Para el niño es su héroe, es lo máximo, es su protector. Y cada uno de nuestros empleados y trabajadores asiste a las organizaciones y a las empresas para buscar el sustento de la vida para sus seres queridos. Pero desafortunadamente muchas veces salen de sus casas y no regresan, como lo dice en este video. Vamos a ver, por favor, el próximo video, por qué pasan los accidentes. No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. Hola, ¿Javi? Soy la mujer de Javier y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre, y es la última vez que te veo. ¿Por qué pasan los accidentes? Es un video muy disidente. Cuando un accidente sucede, hay múltiples factores. No solamente podemos decir que es producido o se produce o se origina por el trabajador. En este caso es un trabajador que terminó sus labores, que su esposa apurada lo llama para ver si fue por su niña y el jefe también por la producción, por las necesidades que tiene la empresa, no lo dejó salir a la hora que era. Y por supuesto, este distractor del celular que tenemos, que nos hemos acostumbrado a mirar el celular cada 2 minutos, no podemos vivir sin el celular.
Y también el peatón que comete el error de tener esa imprudencia. Todos estos múltiples factores ocasionaron que Javi no volviera a ver nunca más a su hija, ni su familia los viera a ellos. Entonces, un accidente implica múltiples factores. Vamos a dar inicio ahora a lo que significa la neurociencia aplicada. ¿Qué son las neurociencias aplicadas? Es un conjunto de disciplinas que podemos llevar o aportar desde el conocimiento científico del cerebro, es decir, cómo funciona el cerebro humano, a las distintas disciplinas, llámese ingeniería, llámese medicina, llámese seguridad. Por eso nosotros hablamos que las neurociencias, es decir, el conocimiento del funcionamiento del cerebro, podemos aplicarla a las organizaciones, a la seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿para qué sirven las neurociencias en mi organización? Pues sirven para muchas cosas. Podríamos decir que podemos conocer previamente cómo funciona la memoria de trabajo. Podemos propiciar que nuestros equipos sean más creativos y que el neuroliderazgo se ejerza en una forma adecuada. Es decir, propiciar las herramientas para potenciar esas habilidades del líder. También nos apoyan en la toma de decisiones para aplicar adecuadamente el control inhibitorio, que es lo que nos permite tener la conciencia activa y la flexibilidad cognitiva ante cualquier situación en el entorno que nos haga cambiar la rutina de lo que hacemos diariamente. Enfocar la atención, no permitir que los distractores nos lleven a ocasionar un accidente de trabajo. Lo mismo que la percepción, que es fundamental para que nosotros podamos hablar el mismo idioma en una organización. Mientras para unos algo es relevante, para otros no tiene ninguna importancia. Y todo esto está basado en nuestras experiencias adquiridas que podemos modificar gracias a las neurociencias aplicadas a la organización. También obviamente nos sirve para regular emociones y para practicar lo que tanto hablamos de la empatía. ¿Cómo hemos evolucionado? Si nosotros empezamos a pensar lo que era la industria o las organizaciones en los siglos pasados, podemos hablar de todas las revoluciones industriales. Ha habido 4 hasta ahora. La primera revolución industrial en el siglo XVIII comenzó cuando se descubrieron las máquinas a vapor que nos ayudaron a crecer en producción. Ya se quitaron esos telares manuales que hacían que trabajara mucho más la labor del ser humano y no había, por ejemplo, autos, no había maquinarias, no había nada que nos aligerara y nos ayudara a producir en una forma más abundante, es decir, que la producción aumentara. Luego, en el siglo XIX, con la llegada de la electricidad, empiezan a desplazarse las bandas que nos hacían que la producción aumentara. Fue cuando Ford empezó a no ensamblar un carro entero con todo el equipo, sino dividir por áreas cada pieza del carro y así se producían muchos más carros por las bandas, el desplazamiento de cada una de estas bandas. En el siglo XX se produce la tercera revolución industrial con la llegada de la conexión de los computadores. ¡Qué gran cambio! Podemos decir que pudimos nosotros interconectarnos con toda la organización. ¿Y qué decir de la plena revolución 4.0, que es cuando ya nosotros empezamos a aprovechar todos esos avances de las ciencias de la computación para llevar las neurociencias computacionales hasta las organizaciones, que es lo que nosotros estamos haciendo en el mundo hoy? ¿Qué podemos decir de estas? Vamos a mirar el mundo hoy. El próximo video, por favor, ¿me ayudas? Vamos el próximo video.
No es la fábrica del mañana en el mejor de los mundos imaginables, no. Es una fábrica actual en Japón, cerca de Tokio. Aquí se fabrican cajeros automáticos y algunos trabajadores son robots humanoides. En la industria se emplean desde hace tiempo robots, pero en esta fábrica no se conforman con un brazo robotizado, sino que utilizan este robot de aspecto humano. Es simpático, es como un ser humano. Bueno, si vemos en este video que acabaron de ver, ustedes podrían pensar que es una película de ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, no es una película de ciencia ficción. Es lo que está sucediendo en nuestra industria actualmente. Marvin Lee Minsky, en 1970, decía, cuando los ordenadores tomen el control, quizá ya no lo podamos volver a recuperar. Sobreviviremos mientras los ordenadores nos los toleren. Si tenemos suerte, tal vez decidan tenernos como mascotas. Esto es una realidad. Nosotros, con la inteligencia artificial, Marvin Lee Minsky era el padre de la inteligencia artificial. Existen varias inteligencias artificiales. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es esa capacidad que nosotros infundimos en las máquinas para que puedan pensar, razonar y que puedan tener la inteligencia de los seres humanos. Podemos decir que existen varios tipos de inteligencia artificial. Sí, existen varios tipos. Por ejemplo, Narrow, que es la más sencilla, es la que nosotros conocemos, por ejemplo, Alexa, cuando le decimos Alexa, por favor, colócame tal canción. Cuando nosotros vemos que en el correo electrónico se nos van al spam los correos que son peligrosos de virus. Todos ese reconocimiento facial que hacen las máquinas se podría decir que es la inteligencia artificial Narrow. Esta inteligencia no es tan intimidante con la raza humana porque realmente no tienen memoria y ellos no son capaces de aprender de lo que nosotros los programamos. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial ágil tiene la capacidad de reflexionar, tiene la capacidad de detectar emociones, de detectar necesidades de su interlocutor y son capaces de reproducir el comportamiento humano. De estas es que algunos de los países desarrollados en industrias podemos encontrar que existen este tipo de máquinas o robots. Sin embargo, hay otra inteligencia que es la superinteligencia ASI, que es aquella que se dice que gracias a Dios todavía no está funcionando activamente, pero que los científicos están trabajando para que piensen mejor que el ser humano, para que tengan conciencia propia, para que tengan autorregulación, es decir, para que sean independientes a nosotros. Esto tiene que tratarse con mucha responsabilidad. Por eso, en lo que tenemos hoy en nuestras organizaciones y que nosotros promovemos, nosotros tenemos que efectivamente hacer que todas las habilidades de los seres humanos se potencialicen. Y para hacer eso, estamos apoyándonos en la neurocomputación, es decir, todos los avances de máquinas que nos ayudan a fortalecer las habilidades humanas para poder competir con estas máquinas que estamos creando, que piensan como humanos, que tienen neuronas artificiales, que actúan como humanos, que usan la lógica y tienen sistemas expertos que son mucho más eficientes que los humanos y que actúan racionalmente como agentes inteligentes que aprenden por su cuenta. Es una revolución industrial que simula e imita el comportamiento humano, lo dice Elon Musk. Ha sido creada por el hombre para beneficiar a la humanidad. ¿Por qué decimos que es un beneficio y no una amenaza? Podríamos decir que a futuro podrían rebelarse contra el hombre la inteligencia artificial. No lo sabemos. Si creamos una máquina que nos supere,
A futuro podríamos estar pensando que el hombre tiene que tener su cerebro bien entrenado para no quedarse atrás. La inteligencia artificial va a provocar la Tercera Guerra Mundial. Hay algunos que dicen que sí, hay otros que pensamos que no. Mientras nosotros, los seres humanos, tengamos potencializado nuestro corte prefrontal, esto no va a suceder. El hombre y la realidad virtual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Podemos decir, antes de pasar a este tema, que las ventajas de la inteligencia artificial y de todos estos avances de la computación son simplemente, primero, va a disminuir la accidentalidad. ¿Por qué? Porque la atención va a estar fijada en el objetivo. Segundo, va a ser más preciso y productivo cada organización. ¿Y qué desventajas hay? Como lo decían en el Foro Mundial de la Economía, en el Foro Económico Mundial, decía que en el 2022, 75 millones de puestos de trabajo iban a desaparecer por la inteligencia artificial. Entonces, si vamos a perder oportunidad de trabajo, esto puede ser una alarma. Tenemos que desde ya empezar a fortalecer el cerebro de los humanos. Nosotros tenemos algo que nos diferencia de las máquinas y es la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de poder inferir lo que el otro está sintiendo y lo que el otro está pensando. Esa capacidad no la tienen los humanoides. El nuevo enfoque del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la industria 4.0 está dado por fortalecer las funciones ejecutivas superiores. Obviamente, hacernos más fluidos en nuestro lenguaje, tomar decisiones más precisas, tener una flexibilidad cognitiva, lo que nos permite adaptarnos al cambio muy en contra de la naturaleza normal del cerebro. Todos sabemos que nuestros cerebros tratan de economizar oxígeno y tratar de economizar energía para poder ser automáticamente eficientes. Pero no podemos seguir siendo automáticos en todas las tareas que hacemos en nuestra organización, porque esa automatización es lo que nos lleva a accidentarnos. Tenemos que tener nuestras funciones ejecutivas potencializadas, como por ejemplo el control inhibitorio, el control de nuestra atención, la memoria de trabajo. ¿Cuáles son los avances que nos están apoyando en nuestras organizaciones y que tenemos el placer de poder compartir con las personas que nos han llamado y que les ha interesado potencializar las funciones ejecutivas superiores de sus trabajadores? Tenemos el mapeo cerebral. Ustedes conocen que desde el 2013, Rafael Yuste, el español que convenció a Obama, el presidente de los Estados Unidos, hizo que pudiéramos en tiempo real determinar cómo funciona la mente de cada trabajador. Eso es algo que no es abrupto, que es algo que no es agresivo y que podemos determinar si un trabajador está en tiempo presente en su sitio o en su tarea. El software neurocognitivo nos permite mirar realmente si el trabajador es apto o no es apto para esa labor que va a realizar. Y la resonancia magnética funcional con los conectomas nos ayuda a no esperar que una persona tenga que hacerse una autopsia para determinar que tiene deficiencias. Nosotros tenemos que tener claro que la neurociencia computacional ha hecho grandes aportes a las organizaciones en cuanto a la seguridad. Por eso el doctor Efraín, con su modelo de Brain Safety, ha hecho que podamos determinar cuáles son esas funciones ejecutivas superiores que tenemos que entrenar para producir una neuroplasticidad cerebral. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es esa capacidad de cambiar lo que ya tenemos en nuestro cerebro grabado a través de todos esos años, desde antes de que fueran mayores de edad, que tuvieron una cantidad de experiencias que grabaron en su memoria, lo que llamamos las creencias, que no son más que memorias programadas y creadas y que están antecedidas por esas experiencias que nos llevan a actuar en forma inconsciente.
Los humanoides en nuestro mundo tienen un sistema muy parecido. Todos conocemos algunos humanoides. Por ejemplo, a Sofía la robot. Ella toma decisiones. Ella puede lograr percibir, pero lo que no puede hacer es imaginar o tener idea de lo que sentimos o lo que nosotros estamos pensando. El neurofeedback, como lo decíamos al comienzo, es un arma potente que tenemos en este modelo de neuroseguridad, Brain Safety. ¿Por qué? Porque vamos a entrenar el control inhibitorio, vamos a entrenar la atención, vamos a entrenar todo eso que es automático, que no nos damos cuenta y que hacemos inconscientemente, lo vamos a llegar a un plano consciente. Esto lo hacemos con este equipo que ha avanzado para que nuestro cerebro prefrontal, nuestra zona de funciones ejecutivas, que es lo que nos diferencia de las demás especies, esté entrenada y pueda competir con los futuros robots. En cuanto a mi experiencia para salvar vidas en el trabajo, hemos podido, gracias a la realidad virtual, lograr disminuir los accidentes. Podemos ver que en el 2016 había estos accidentes en manufactura y en construcción, y cómo en el 2019 ha ido disminuyendo contundentemente la accidentalidad. Gracias a que hemos tratado y hemos logrado aumentar la conciencia en seguridad y salud en el trabajo, cambiando el tema de las capacitaciones con realidad virtual para cambiar eso que ya habíamos grabado y tener un resultado positivo. Quiero invitarlos y preguntarles cuál vida van a salvar hoy. ¿Cuándo piensan dar el próximo paso hacia las neurociencias aplicadas a la seguridad? Dicho en otras palabras, a la neuroseguridad laboral. Hemos tenido varias experiencias. El modelo Brain Safety no es más que el acúmulo de experiencias de 30 años en campo con el conocimiento científico que nos da como médicos el conocimiento del cerebro. Ese conocimiento científico y esa experiencia de tantos años la hemos trasladado a las organizaciones para cambiar esas memorias que teníamos, que también llamamos creencias, pero que no son más que archivos guardados en nuestra memoria y que podemos modificar impactándolo con la realidad virtual. Y también, no solamente con estas neurocomputación, que es muy importante tenerla, sino con métodos científicos y con herramientas que hacemos tú a tú en forma presencial para llevar al trabajador no solamente a un coach. Tenemos nosotros que llevarlo a algo mucho más allá, que trascienda toda la parte neurocognitiva, que trascienda su cognición para cambiar lo que ya nosotros habíamos aprendido, pero que hoy se vuelve obsoleto. Estos son los libros que nosotros hemos difundido a través de muchos años, donde plasmamos nuestras experiencias con todo el conocimiento adquirido. Vamos, por favor, Wilmer, a realizar nuevamente las preguntas para evaluar a nuestros participantes. Claro que sí, doctora. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos entonces con nuestra primer pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el neurofeedback es una neurotecnología que se aplica para ver la actividad del sistema simpático? Esta respuesta es A, falsa, o B, verdadera. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, un 25% de respuesta. B, verdadero, un 75%. Doctora, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta de este sondeo final? Bueno, realmente estamos viendo que aumentó la respuesta verdadera. El neurofeedback es algo
con lo que nosotros contamos gracias a los avances de la neurocomputación. ¿Qué hace el neurofeedback? Para los que contestaron 25% falso. La respuesta es verdadera. Hay un 75% de personas mejoraron, al comienzo era un 67%, ahora es un 75%, pero todavía hay personas que dicen en un 25% que esto es falso. El neurofeedback, ¿qué mide? Esos son electrodos que nosotros colocamos en la frente, que colocamos en el dedo y que hacemos que las personas se autoentrenen. Es como un gimnasio mental. Nosotros hacemos alguna propuesta dentro del proceso del neurofeedback para que las personas se esfuercen por fijar la atención en determinado evento que estamos presentando, ya sea una situación con el jefe, ya sea una situación con algo que se pueda accidentar. Nosotros medimos la sudoración, la taquicardia y la atención, que nosotros podemos decir que son actos que no podemos controlar. No podemos nosotros controlar la sudoración, pero nosotros con este neurofeedback que estamos haciendo, potenciando el control inhibitorio, estamos haciendo que las personas se entrenen para que en una realidad, es decir, en cualquier momento que estén, por ejemplo, haciendo una tarea rutinaria y resulta que en la tarea se dan cuenta que hay una mancha de aceite, ellos puedan visualizar la mancha y actuar cambiando ese automatismo que tenemos en nuestras tareas. Miren, nosotros todo lo que hacemos lo llevamos al automático. ¿Por qué? Porque al principio aprendemos a hacerlo. Mientras nosotros no dominamos la tarea, nosotros estamos utilizando la conciencia, estamos aprendiendo, estamos poniendo en práctica lo que aprendimos y cuando ya somos expertos, automatizamos. ¿Por qué automatizamos? Porque el cerebro necesita energía. Automatizamos porque simplemente el cerebro gasta mucho más oxígeno siendo consciente que cuando lo volvemos automático. Por eso cuando nos lavamos la boca, cuando nos levantamos en la mañana, cuando manejamos hacia la oficina, cuando comenzamos nuestra rutina, todo lo automatizamos. Es importante que este neurofeedback nos ayuda a entrenarnos mentalmente, específicamente en nuestras funciones ejecutivas superiores, que son la atención, la concentración, la toma de decisiones, el control inhibitorio, la fluidez verbal, el análisis, la planificación, inclusive la metacognición, que es la reflexión de lo que nosotros estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, para estas personas que dicen que el 25% que opinan que es falso, que vamos a controlar el automático, tenemos que saber que sí es cierto que entrenamos las funciones superiores para poder desactivar el automático y ser conscientes de lo que vamos a hacer en un momento de emergencia, cuando algo que suceda en el entorno nos saque de lo normal de nuestra tarea de trabajo. Continuamos con la siguiente pregunta. Doctora, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta: ¿en la inteligencia artificial los humanoides en un futuro tienen empatía o cognición social? Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Esto es A, falso, o B, verdadero. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 42% de respuesta. B, verdadero, un 58%. Doctora, ¿qué tal nos fue nuestra segunda pregunta? Bueno, aquí continuamos, mejoramos con respecto, bueno, no vamos a decir que mejoramos. Al principio habíamos dicho que era verdadero el 53% y ahora dicen que el 58% que es verdadero. Les voy a aclarar algo. A futuro, estamos hablando que los científicos están trabajando en la inteligencia artificial
ASI, que se llama Superinteligencia Artificial. Esto es un proyecto que requiere de mucha responsabilidad y que requiere de mucho logro y cuidado. No se ha logrado aún. Los humanoides que existen y las máquinas que existen en la actualidad, lo único que no tienen es precisamente eso, la cognición social. ¿Qué es la cognición social? La teoría de la mente. Es decir, nosotros muchas veces, antes de que nuestro compañero nos diga, tuve un problema en casa, tengo un problema con mi hijo, el jefe me regañó, nosotros nos damos cuenta que algo anda mal con nuestro compañero. Eso no puede determinarlo ni puede solucionarlo una máquina. Las máquinas no pueden generar empatía ni pueden inferir lo que nuestro compañero está sintiendo. Eso es lo único que no pueden hacer las máquinas hoy. A futuro se está trabajando para que puedan hacer eso, para que tengan conciencia, pero acuérdense que tener conciencia no es sinónimo de tener empatía. Hasta ahora no se ha logrado que las máquinas puedan inferir los sentimientos y lo que siente nuestro compañero, nuestro amigo, nuestra pareja. La máquina nunca va a poder saber qué siente. Nosotros sabemos que la cognición social está dada por varios factores. Cuando nosotros hablamos de empatía, quiero aclararles, aprovechar este momento, empatía, cuando nosotros tenemos nuestra resonancia, que son tecnologías avanzadas con las que contamos ahora, y que todas las organizaciones deberían aprovechar, porque nos hemos quedado paralizados en que el ser humano es lo máximo que hay, que el cerebro humano es una maravilla, algo que es cierto, que el cerebro humano, que somos los reyes del planeta, eso es cierto, pero nosotros somos tan grandes, nuestro cerebro es tan capaz, que está creando una máquina que nos puede llegar a superar. Cuando nosotros estamos en una resonancia magnética y ponemos a dos personas para saber si son empáticos, si una persona siente empatía por la otra, tenemos el conocimiento o el dato grabado en nuestra mente que dice que, que empatía es ponernos en el zapato del otro. Y empatía no siempre es eso. Empatía no solo es ponernos en el zapato del otro. Empatía es cuando en la resonancia el cerebro muestra activadas las mismas neuronas del otro. Es decir, las personas o los líderes que son empáticos, cuando alguien tiene un dolor profundo, por ejemplo, porque se le falleció un familiar o porque se accidentó una persona querida, el líder empático es aquel que siente el mismo dolor y activa las mismas neuronas que su trabajador. Esta empatía nosotros podemos decir que es la empatía afectiva y que no es muy recomendable para el liderazgo. A diferencia de la empatía cognitiva, que es darle importancia a nuestro trabajador, reconocer que nuestro trabajador no está bien, reconocer que algo sucedió en su vida, pero no podemos ponernos igual a sentir el mismo dolor porque tendríamos que involucrarnos con ese dolor. Entonces hay una gran diferencia entre la empatía afectiva y la empatía cognitiva y se diferencian por el igual activación cerebral y porque el líder o la persona que tiene a su cargo un equipo que se da cuenta que su trabajador está mal, también se va a poner mal. Entonces necesitamos líderes cognitivos, no líderes empáticos 100%. No quiere decir que no vamos a ser empáticos. Todos debemos ser empáticos, pero cognitivamente. ¿Qué es la diferencia entre la empatía y la simpatía? La simpatía es cuando nosotros nos damos cuenta de que esa persona está mal y tratamos de ayudar a esa persona, pero en nuestro cerebro, cuando estamos evaluando las neuronas,
con estas tecnologías avanzadas nos damos cuenta que el cerebro del líder no tiene nada que ver con el cerebro del trabajador afectado. Entonces, es totalmente falso que las máquinas o la inteligencia artificial tengan cognición social. Por eso aquí no fue mal, Wilmer, porque aumentamos de un 53 a un 58% y bajamos de un 47% que pensábamos que eran falsos a un 42%. Siempre nos hemos diferenciado hasta ahora de las máquinas porque tenemos cognición social los humanos. Las máquinas no lo han logrado. Pero los humanos, con su maravilla de cerebro, vamos a crear máquinas así, de inteligencia artificial así, que nos pueden desplazar. ¿Y qué podría suceder? Lo que dice el padre de la inteligencia artificial que murió en el año 2016, el estadounidense Marvin, que decía que podríamos terminar siendo las mascotas de las máquinas superinteligentes como la inteligencia así. Continuamos. Doctora, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nos dice nuestra tercera pregunta: ¿la inteligencia artificial es una herramienta poderosa para el control de la accidentalidad? ¿Esto es A, falso, o B, verdadero? Les daremos 15 segundos para responder nuestra tercera y última pregunta. Muchas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, falso, un 11% de respuesta. B, verdadero, un 89%, doctora. Muy bien. Entonces, aquí no fue mucho mejor, Wilmer. De 25 que habían dicho inicialmente que era falso, ahora pasamos al 11%. Y de 75 que habían dicho verdadero, pasamos al 89%. La inteligencia artificial o la revolución 4.0, con todos los avances de la tecnología, se constituye en la herramienta más importante para nuestras organizaciones. Las organizaciones que aprovechan los avances computacionales, no solamente por la Big Data, sino por todo lo que conocemos del mapeo cerebral, todo lo que conocemos de esa realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Es llevar desde lo virtual la realidad que nosotros vivimos en el momento que hacemos la tarea. Miren, cuando nosotros colocamos la inteligencia artificial, esa realidad aumentada a los trabajadores en un proceso de formación, que ya lo hemos comprobado, lo hemos tabulado, logramos impactar con emoción positiva hacia lo que ya ese trabajador creía y tenía predestinado como lo ideal para realizar en la toma de decisiones. Todos sabemos que tomamos decisiones en una forma inconsciente, que solo el 5% de las decisiones que tomamos en el día a día son conscientes y el 95% de la toma de decisiones, porque vivimos tomando decisiones no solamente trascendentales en nuestro trabajo, tomamos la decisión de qué ropa nos vamos a colocar, de qué vestido nos vamos a quitar, de cómo vamos a hablar, de por dónde vamos a asumir para llegar al trabajo, de cómo vamos a actuar con nuestros hijos. Todas esas decisiones las hacemos en forma inconsciente y las hacemos en forma inconsciente grabadas y basadas en lo que ya hemos guardado. Nosotros llamamos eso, son como unas ventanas que nos llevan a que inconscientemente tomemos decisiones y después, cuando nos damos cuenta de la decisión que tomamos, conscientemente lo único que hacemos es justificar por qué tomamos esa decisión. Pero esos marcadores somáticos que nos llevan a tomar decisiones es lo que nosotros modificamos con la realidad aumentada. La realidad aumentada nos permite cambiar, gracias a la neuroplasticidad cerebral. Nosotros tenemos una neuroplasticidad cerebral que no es más que poder modificar la estructura
y la función de nuestros cerebros y el cerebro y la estructura de nuestros trabajadores. Entonces, si tenemos esa capacidad que ya descubrimos y que valió un premio Nobel a Kendall, nosotros podemos utilizarla en las neurociencias aplicadas a la seguridad. Nosotros en neuroseguridad laboral eso es lo que trabajamos. Cambiamos esos receptores que ya teníamos, esos marcadores somáticos que nos llevan a actuar de determinada forma, incluso dentro del trabajo, para hacerlo de una forma eficiente y segura. Nosotros no solamente las empresas que no tienen la posibilidad o que realmente no se atreven a dar el paso de implementar todos estos avances, que cuando los vayamos a implementar, ojalá no sea cuando ya los robots nos vayan a reemplazar, que creo que va a ser dentro de muchísimos años, no nos vamos a preocupar que eso va a ser por ahora. Eso requiere de muchísimo tacto y responsabilidad. Nosotros tenemos que tener nuestras funciones ejecutivas superiores entrenadas para volver a concientizarnos de lo que ya nosotros quisimos hacer inconsciente para economizar energía y oxígeno. Nosotros tenemos también algunas herramientas manuales que aplicamos a las organizaciones para determinar y hacer diagnóstico, por ejemplo, de qué trabajador puede desarrollar determinada tarea de una forma más eficiente, de acuerdo a la evaluación que nosotros hacemos de su perfil motivacional, de lo que nosotros hacemos con la capacidad y el desarrollo de la dominancia cerebral que tiene cada trabajador, que lo evaluamos con herramientas prácticas que no requieren, por ejemplo, la tecnología. Pero si nosotros hacemos sinergia de estas herramientas que sabemos por la experiencia científica, por esos 30 años en la industria, haciendo presencia en campo, porque no solamente es la teoría, sino la experiencia en campo lo que cuenta. Nosotros, si potencializamos eso que tenemos junto con esos avances de la neurocomputacional, es decir, de todos estos neurofeedback, mapeo cerebral, de toda esta realidad aumentada, nosotros vamos a tener empresas más competitivas y más aprovechadas de esto, porque las empresas que tienen más éxito y son más exitosas por su competitividad, tienen desarrollando en sus empresas todas las neurociencias aplicadas, no solamente al mercadeo, que no es una moda, eso es cierto, no solamente a la ingeniería, porque eso es cierto, las neurociencias aplicadas a la ingeniería son muy válidas, a la cognición, es decir, a todo esto que nosotros tenemos que desarrollar, la atención, la toma de decisiones, la memoria del trabajo, la planificación, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la autorreflexión y autoconciencia. Todo eso lo desarrollamos gracias a estas herramientas manuales con las que contamos, gracias a toda esa experiencia y a todo ese conocimiento del cerebro humano, sino que también la acompañamos con esta tecnología, que hasta ahora no son robots como los de la película, como las del video, que parece que estuviéramos en ciencia ficción y son personas, son máquinas, perdón, que actúan como el hombre, pero que todavía no tienen condición social, que es lo que nos diferencia de las máquinas. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos, Wilmer. Doctora Marla, sí señora, ya terminamos. Muchísimas gracias por tu intervención. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en nuestro chat. Queremos agradecerte a ti por acompañarnos en la acción educativa de hoy de la comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un excelente día. Gracias a todos los presentes y a ustedes por su apoyo. Muchas gracias, doctora. Igualmente a nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. En los zapatos del otro. Juan era un hombre que trabajaba en una fábrica de zapatos, donde había trabajadores para cada función: insumos, diseño, moldeado, corte, armado, cosido, pinturado y por último, la labor de Juan. Él era el encargado de pegar las suelas y pulir los zapatos para sacarlos a exhibición a las vitrinas del almacén. Los zapatos también se entregaban a otros comerciantes para su venta final. Su labor demandaba mucha atención porque dependía de él qué tan bonito quedaba el terminado de cada par de zapatos. Entonces, todos los ojos de los demás trabajadores estaban puestos en Juan. Eso le mantenía estresado y en contienda con sus compañeros, porque de alguna manera los sentía como jefes y jueces de su trabajo. Por ello, con las diferentes opiniones que ofrecían ellos, Juan se creaba rivalidades en su interior. Como vivía un poco retirado del pueblo, siempre debía levantarse más temprano que todos sus compañeros para poder llegar a tiempo, y eso también le molestaba mucho. Por tal razón, siempre llegaba de mal genio a cumplir con sus labores diarias. Casi no hablaba con nadie y no tenía una relación cercana con ninguno de los demás empleados. Cierto día, la fábrica tomó un pedido muy grande de zapatos que serviría de prueba para trabajar un año completo para ese cliente. Aceptando este reto, todos los empleados debían llegar mucho más temprano y acelerar el ritmo del trabajo para poder cumplir con las condiciones del cliente y el plazo de entrega. Juan debía trabajar el doble para poder sacar la mayor cantidad de zapatos en el menor tiempo posible. Un día antes a la entrega del pedido, viendo todo el trabajo que le esperaba a Juan, sus compañeros se ofrecieron a ayudarle para alivianar un poco su labor. Pero él, en un gesto de pleno orgullo, aseguró no necesitar la ayuda de nadie. Sus compañeros, al ver que Juan rechazó tajantemente la ayuda, se retiraron a sus respectivas casas. Esa misma noche, Pedro, el encargado de la sección de tinturado, cuando iba camino a casa recordó que no había advertido al jefe de insumos que el material de tinturado se había agotado y faltaban algunos pares por terminar ese proceso. Sin pensarlo dos veces, salió hasta donde vivía el jefe de insumos para prevenirlo de la necesidad que tenía. Juntos regresaron a la fábrica para ver qué cantidades de tintura necesitaban. Al llegar a la fábrica y pasar por la sección de ensuelado y terminado donde trabajaba Juan, se dieron cuenta que los zapatos que él había hecho ese día y estaban listos para entregarse, tenían despegadas las suelas por completo. Y fue así como se dieron cuenta que en su afán por trabajar solo, sentirse autosuficiente y terminar a tiempo, Juan utilizó el pegante que no era el apropiado para ese tipo de material. El tiempo apremiaba cada vez más. Todos los demás procesos de fabricación ya casi se habían cumplido, pero la última etapa, que era la responsabilidad de Juan, necesitaba más dedicación y había mucho trabajo por hacer. Además, con ese impasse podría verse rezagada toda la producción, echando a perder todo para la fábrica y para todos. Al pensar en ello,
Pedro y el jefe de insumos salieron raudos para informar a Juan de lo sucedido y por el camino pasaron por las casas de los demás compañeros para armar una brigada de ayuda en favor de Juan. Al ser advertido, Juan y todos los demás compañeros volvieron esa misma noche a la fábrica. Juan, como jefe de esa sección, tomó la vocería, se puso en los zapatos de sus compañeros, les pidió perdón por el comportamiento arrogante que había tenido el día anterior, aceptando su ayuda con humildad. Les enseñó cómo se pegaban las suelas y se pulían los zapatos usando el pegante adecuado para ese tipo de material. Cada uno se repartió cierta cantidad y juntos trabajaron sin parar hasta el día siguiente. Fue así como Juan entendió la importancia de mantener buenas relaciones con los compañeros de trabajo y admitir con humildad la ayuda y las opiniones de los demás. El pedido se terminó con muy buena calidad y se entregó a tiempo. El dueño de la fábrica, al ver la excelencia del trabajo y el compañerismo de sus empleados, ofreció una bonificación extra. Moraleja: todo grupo de trabajo es una segunda familia. Por eso, si ayudamos y nos dejamos ayudar, nunca estaremos perdidos como equipo de trabajo. Si vamos juntos, la vida es más positiva.